En el vídeo de hoy te quiero recomendar las lentes EF y EFS que más me gustan. Son lentes que te van a valer para tu cámara DSLR, para tu cámara del sistema Canon EOS M, para tu cámara del sistema Canon EOS R, para la serie C del cine o incluso para otras marcas como Sony con un adaptador. Estas lentes las vas a poder usar en todas estas cámaras. Después de la intro. La primera lente que os recomiendo sería Canon EFS 24mm 2.8, el Pancake que tengo. Estoy muy contento con esta lente. ¿Por qué? Porque es pequeñita, pesa poco, aun con el adaptador. Tiene una longitud focal perfecta, unos 37-38 milímetros. Tiene una calidad asombrosa, es luminoso 2.8, muy nítido tanto para foto como para vídeo. Es cierto que es un poquito lento en el autoenfoque, pero es una lente que yo os recomiendo para dejarla ahí en la cámara y para hacer un poquito de todo. Te va a valer para todo, para viaje, para fotografía callejera, para reportaje documental, para bodas. Incluso yo lo combino esta lente con el 50 milímetros en otra cámara, que es la segunda lente que te recomiendo, es la Canon EF 50 milímetros 1.8. Este es un clásico, un clasicazo de los objetivos. Todo el mundo recomienda tener un 50 milímetros, aunque ya sabes que en crop, en recorte, equivale a un 80. Por eso te digo que, y tengo por aquí el vídeo, que es el mejor combo. El mejor combo es el Canon 24 milímetros con Canon EF 50 milímetros. Lente de sensor recortado con lente full frame, que también te va a valer para cámaras de full frame. Si tienes este combo, serían mis dos primeras recomendaciones para lentes EF, porque son bonitos, baratos y buenos. Y ligeros, porque pesan una maravilla. Por ejemplo, aquí en esta cámara llevo el 50 milímetros con el adaptador y es una maravilla. Y en la otra llevo el 24 milímetros. Genial. Pesan poquito, ofrecen mucha calidad. Vamos con la tercera recomendación. En este rango de distancias focales y siguiendo con objetivos fijos, mi tercera recomendación sería el Sigma Art 30mm 1.4. Además, si entras en la página de DxOMark, ahí puedes ver que tiene muy buenas opiniones este objetivo. Es un objetivo que es más nítido, tiene mejor color, la rendición de color es mejor, tiene ese pop color, esa profundidad, ¿no? Ese microcontraste, y luego es más luminoso, es 1.4 versus 2.8. Eso sí, no es tan angular. 30 milímetros, amplía un poquito más la imagen, la deja casi a 50 milímetros, serían 48 milímetros. Tenlo en cuenta porque a veces puedes necesitar de tener esa angularidad y tener un poquito más de espacio. Pero este sin duda es un buen objetivo. Si no quieres, si quieres un fijo de calidad y no te importa la distancia focal, elige este Sigma Art 30mm 1.4. Además, ahora de segunda mano están muy baratos. La cuarta recomendación que te hago sería un objetivo de similar distancia focal, el Canon 35mm f.2. Este, a diferencia del Sigma 30, bueno, pues es un poquito más, 35 milímetros, te va a ampliar un poquito más la imagen y no es tan luminoso, es solamente 2.0. Pero ventajas, es de la marca Canon y luego tiene estabilizador, con lo cual para vídeo también te va a ir de maravilla. Es un objetivo que deberías mirar de segunda mano también si quieres tener un solamente objetivo de calidad. Además es de la marca Canon y siempre te va a funcionar mejor y el enfoque va a ser más rápido. Venga, y ahora vamos con objetivos zoom. Aquí os traigo los siguientes. En primer lugar, yo recomendaría el Canon 17-55 2.8, pero este suele ser más caro que una versión similar que sería el Sigma 1750 2.8. También está en Tamron, el Tamron 1750 2.8. Cualquiera de estos tres objetivos, yo me iría primero a por el Canon, luego a por el Sigma y luego a por el Tamron, te van a dar una distancia focal muy interesante, 17-50, que equivalente a full frame,
pues sería 28-80 más o menos, 2.8. Además, los tres tienen estabilizador de imagen, con lo cual para vídeo va a ir genial, también para fotos. Y es un todoterreno que cubre unas distancias focales muy utilizadas y que no vas a estar cambiando de objetivo o teniendo que usar dos cámaras. Con una misma cámara, con estos objetivos, estos zooms todoterreno, serían lo suyo para obtener tanto fotos como vídeo de altísima calidad y encima con estabilizador de imagen. Estos serían mi quinta, sexta y séptima recomendación. Entonces vamos a por la octava recomendación, que sería coger un zoom pero de full frame, es decir, el clásico 24-70 2.8 de la marca Canon, de la marca Sigma o de Tamron. En Tamron tenemos el G1 y el G2, cualquiera de los dos, como ves por internet, si investigas un poquito, tienen excelentísima calidad. Sí que es cierto que si quieres un poquito más el tema del vídeo, cógete el Tamron G2 o el Sigma Art o el Canon oficial de la marca. La estabilización va a ser mejor. Pero si buscas un objetivo que te dé muy buena calidad, muy versátil y que no tengas que estar montando y desmontando, eso sí, son objetivos muy pesados, pesan sobre 1 kilo, entonces tenlo en cuenta, pero la calidad de estos 24-70 es abrumadora. Los vas a conseguir relativamente económicos de segunda mano y además te van a valer para full frame si adquieres una o si ya tienes una cámara full frame. Bueno, y ya si solamente quieres un objetivo o dices, mira, ya es que ya me estás mareando aquí con tanto objetivo, yo solamente quiero uno para ponerlo y ya no estar pensando en más, ¿cuál me recomiendas? Pues aquí tenemos que bajar un poquito de calidad, pero ganar en versatilidad, y aquí sí que yo me miraría el Canon 18-135. Este objetivo te va a valer para todo, lo vas a usar mayormente durante el día, aunque también con este objetivo, también con un flash, podrías hacer fotos espectaculares. Tiene estabilización de imagen y, pues oye, estéticamente está muy bien y sienta muy bien en la cámara y tiene una muy buena calidad. Mírate el Canon 18-135. Bueno, y en el terreno de gran angular, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues por debajo de 18 milímetros sí que recomiendan mucho el Canon EFS 10-18. Es un objetivo también que lo recomiendan porque es pequeñito, es ligero y tiene estabilización. Las desventajas pues son que no es luminoso, pero se obtienen fotos de muy buena calidad, sienta también muy bien con estas cámaras R y lo dicho, lo único es el tema de la luz, la luminosidad, depende de qué vas a hacer. Si vas a hacer fotos nocturnas, pues no es el tuyo. Si quieres hacer vídeos por la noche de eventos, tampoco, o vas a tener que ir con una luz potente para que queden bien los vídeos. Pero si lo quieres para bloguear durante el día o para hacer fotos de gran angular y demás, con trípode, pues te va a ir genial también. Aquí también, en gran angular, también tendríamos el Tokina 11-16 2.8 o el Sigma 10-20 3.5. Bueno, estos os los comento, pero yo en este momento me esperaría y de coger un gran angular cogería el Canon EFS 10-18 que os he comentado. También tenemos distancia focal 16 milímetros, muy interesante, el Samyang 16 milímetros f.2. Un objetivo sorprendentemente nítido, de muy buena calidad. Lo podéis ver también en la página de DxOMark. Este es un objetivo que la desventaja que tiene es que es un manual, pero tiene muy buena calidad. Entonces también es un objetivo que podéis tener en cuenta. Venga, y ahora finalmente vamos a sacar el rifle. Vamos a cazar. ¿Qué teleobjetivos me recomiendas del sistema EF? Pues aquí te recomendaría el 55-250 apertura f4 a 5,6 estabilizado. Ese es un objetivo de la marca, de la casa Canon, pues de aspecto plasticoso y sencillito, ligero,
pero que te va a dar muy buena calidad, muy buena calidad. Se hacen fotos impresionantes con ese objetivo que está baratísimo, de segunda mano. Entonces, ese como primera opción. Si quieres aumentar de calidad, vete a por el 70-200 F4. Este es un objetivo que yo estoy muy contento. Pesa 700 gramos. El 70-200 F4, buenísimo. O sea, es lo más. Lo más de lo más. Calidad-precio, muy buena, muy buena. Y por último tenemos el objetivo Sigma 50-150 2.8. Este también me parece muy interesante. Si lo encontráis de segunda mano, pues puede ser una magnífica manera de complementar ese 18-50 que tengas. Y la ventaja que tiene sobre estos dos anteriores es que es 2.8. Y esto en APS-C es más importante aún. Como conclusión, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas encontrado la información útil, que te haya ayudado a valorar si comprar o no las lentes EF y EFS. Lo que os digo, me parece a mí que ofrecen una calidad excepcional, que nos podemos beneficiar ahora de los precios, ya que son lentes que no se fabrican y que se van a adquirir de segunda mano. Buenísima calidad, yo no veo un salto importante entre estas y las nuevas. Lo que sí que son desventajas es el tamaño, que suelen ser un poquito más grandes, la estética, si ahí te pones ya ahí muy piqui, y luego también el uso del adaptador, que siempre van a ser más grandes. Pero como te he presentado en el vídeo, tenemos opciones muy ligeras que incluso con adaptador conseguimos unos equipos bastante comedidos de tamaño y ligeros de peso. Espero que os haya gustado. Para más contenido, suscríbete a Miguel Monforte Foto más Vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!